Siguen las reacciones sobre la reunión del martes pasado de un grupo de exdirigentes nacionales del PRI y líderes parlamentarios de ese partido con su presidente nacional Alejandro Moreno, y le agradezco mucho a la senadora Beatriz Paredes que nos acompañe hoy en el programa para hablar un poco más al respecto. Beatriz, bienvenida a la primera emisión, ¿cómo estás? Muchísimo gusto, Pascal, muy buenos días a ti y a todas y todos los radioescuchas. Bueno, pues el presidente del partido, Alejandro Moreno, ayer pues celebró un Consejo Político Nacional extraordinario en donde pues lo aplaudieron mucho. No sé qué tanto que tenga que ver con que él pues ha designado a esos consejeros que lo aplaudieron, pero en todo caso digamos que los cercanos a él cerraron filas, y preguntarte pues si lo que pasa en el PRI pues es simple cuestión de imagen, si se resuelve con este tipo de reuniones o es un problema más profundo. Mira, creo que lo que pasa en el PRI es un problema profundo que viene de tiempo atrás y que se ha acentuado en esta administración federal. El PRI ha vivido momentos muy duros, ha podido superarlos, pero sin duda con un gran desgaste. Desde el magnicidio de Luis Donaldo Colosio hasta la derrota en la presidencia de la República, después las candidaturas presidenciales fallidas, pues son hechos incontrovertibles que evidencian que el PRI ha venido declinando en el tiempo. Pero eso no evita reconocer que es un partido histórico, un partido con capacidad de resiliencia, que ha renovado sus métodos de sustitución de sus dirigentes, que ha tenido que aprender a moverse sin estar en el gobierno. Y bueno, es un proceso largo de crisis, pero también de transición, que ahorita tiene un momento mucho más delicado, porque a este problema estructural que venimos arrastrando ya desde hace varios años, se suma pues una embestida muy fuerte del gobierno federal contra el dirigente nacional, y por ello fue muy importante el que exdirigentes del PRI planteáramos la posibilidad de tener un diálogo franco, un diálogo directo, que llevara sobre la mesa pues prácticamente todos los temas que preocupan. Bueno, de que hay una embestida, me parece que objetivamente podemos decir que la hay, pero también pues hay una divulgación de audios probablemente obtenidos de manera ilegal, pero que finalmente pues sí ponen un fuerte cuestionamiento a la actitud, al comportamiento de Alejandro Moreno. En ese sentido te pregunto, ¿convendría que el presidente, por beneficio del partido, se hiciera a un lado? Mira, Pascal, el hecho es que los partidos tienen estatutos, y independientemente de que algunos podamos coincidir o no en que es conveniente que el partido en este momento pudiese tener una dirigencia distinta, que se puede coincidir con eso o no coincidir. El problema es que la decisión de esa naturaleza está en manos de Alejandro Moreno, porque él fue electo para un periodo determinado, y si las estructuras actuales del partido no deciden destituirlo, no hay ninguna mecánica estatutaria legal para que eso suceda. Dentro de los temas que se trataron en la reunión, se le planteó directamente por algunos de los compañeros exdirigentes esta posibilidad que hiciera una introspección, que valorara si era conveniente que se desprendiera de la dirigencia en esta etapa, y él contestó de manera contundente que no lo consideraba, que había platicado con la secretaria general y que habían llegado a la conclusión que deben quedar en esta etapa en el partido y cumplir su mandato. Y tiene, digamos, los recursos de la estructura y estatutarios para que eso suceda. E incluso ayer lo reiteró en el discurso que dijo en el Consejo Político, donde
señaló que él vería como cobardía retirarse en este momento. ¿Le cuesta trabajo al PRI ser un partido en la oposición? Y te lo pregunto a ti, que dirigiste al partido en la oposición con resultados completamente distintos, por cierto, con pues triunfos en elecciones de gobernador, pero digamos, ¿hay algo en el ADN priista que dificulta la labor del partido como oposición? Fíjate que eso del ADN priista me gustaría que se lo preguntaras algún día al titular del Poder Ejecutivo, porque le gusta mucho tratar a Morena como un partido de Estado. Uh-huh. Y creo que ese es el gran problema de México, no solo el gran problema del PRI. Necesitamos tener partidos independientes, partidos autosuficientes económicamente, partidos que no utilicen los recursos del gobierno para hacer votaciones clientelares como está pasando con Morena. Y sí, efectivamente, le cuesta trabajo al PRI porque, como su propio nombre lo dice, es un partido institucional. Entonces siempre pone por encima la estabilidad del país, una visión del rol de las instituciones, que partidos de otra naturaleza que han estado muchos años en la oposición ni siquiera se lo cuestionan, ni siquiera lo plantean. Uh-huh. Y tú lo ves en genuinos militantes de izquierda que de repente asumen roles gubernamentales, como lo único que no les interesa es gobernar. Y siguen actuando como partidos o como políticos de oposición. Beatriz, tengo que hacer una pausa obligada. ¿Podrías esperarme un par de minutos y te preguntaré un par de cosas más, si me lo permites? Desde luego, Pascal. Gracias, regresamos. Regresamos con Beatriz Paredes, no se vaya. Le agradezco a la senadora Beatriz Paredes que me haya esperado en la línea. Beatriz, antier aquí tuvimos una charla con Francisco Labastida y nos hacía algunos comentarios sobre los cuales me gustaría conocer tu opinión. Vamos a escuchar, si nos permites, lo que nos dijo. Es obvio que en algunos casos, ejemplo Oaxaca, se pusieron de alfombra y le facilitaron a Morena que ganara la elección. Eso es cierto, pero decir que ese es el único factor, pues me parece que es reducir un problema muy complejo a una sola de las características del mismo. Lo que es el signo claro es que el partido no está evolucionando y la opinión pública tiene muy mala opinión de él. Y lo menos que debíamos de hacer es reconocer los errores que hemos cometido, así como hemos hecho cosas buenas, también hemos cometido errores y excesos, entre ellos los actos de corrupción que cometieron varios gobernadores y el gobierno federal. Sin lugar a dudas, el peor presidente que ha tenido el partido es el presidente Peña. Beatriz, ¿crees que el PRI tendría que hacer un mea culpa y que esto sería útil, digamos, en las elecciones que tiene que enfrentar próximamente? Bueno, primero te quiero decir que yo quiero y admiro al licenciado Labastida, que trabajé con él desde otra trinchera, exigiendo que atendiera a los campesinos cuando era secretario de Agricultura. Era yo líder nacional de la CNC, que lo conozco desde hace muchos años y me parece un hombre honorable. Coincido con él en que el partido debe reconocer sus errores. Coincido con él que es fundamental una autocrítica profunda y poner énfasis en la rectificación en los temas que nos hemos equivocado. Me parece que asumir la corrupción como un tema generalizado de todos los priistas, primero no corresponde a la verdad. Él es un priista y es un priista honorable. Yo soy un agente honorable. Creo que en ese sentido, quizá alguien que me escuche que sepa dominar muy bien el español dirá honorable o honesta. Soy honesta e intento ser honorable. Y hay casos, desde luego, de corrupción en los que lo importante es actuar de acuerdo a las leyes, actuar penalmente, actuar claramente para evitar esos casos. Y hay que aplicar, en el caso del PRI, el código de ética en algunos casos.
También coincido en que es un tema mucho más profundo el análisis de estas elecciones. Independientemente de cómo hayan actuado las autoridades locales, creo que hay que reconocer la sociología de los estados en donde hubo elecciones. Es muy difícil que en un estado cuya composición es mayoritariamente indígena, cuya composición es de personas que tienen niveles económicos en los deciles más bajos, no sea victorioso Morena, porque el discurso de Andrés Manuel López Obrador precisamente va dirigido a esos sectores. No es una sorpresa. Son de los grandes temas que hay que discutir, porque hay un transfugismo de las bases del PRI en algunas regiones hacia Morena, y si la táctica de Morena es simplemente birlar militantes de por aquí y por allá. Creo que cada una de estas elecciones hay que analizarla en sus características propias. Curiosamente, siempre pensamos que las elecciones se conducen desde el poder. Yo no estoy convencida de que sea eso del todo cierto. El ejercicio del poder es uno de los factores, pero hay muchos otros factores en una sociedad viva, en una sociedad más informada, en una sociedad que tiene muchas necesidades y que tiene muchas expectativas. También por eso creo que los resultados electorales próximos no serán similares, porque también se han venido defraudando expectativas y ha cambiado la fascinación que en algunos segmentos sociales se tenía por la figura presidencial. El Estado de México y Coahuila pues son estados, digamos, con otro nivel de desarrollo, digamos, respondiendo a lo que mencionabas hace un momento. Y hoy en una entrevista con Excelsior, el ex líder del partido y exgobernador del Estado de México, César Camacho, dice que el PRI no va a entregar el Estado de México. Dentro de un año que tú y yo estemos aquí platicando, si me haces favor, ¿estaremos hablando del triunfo o de la derrota del PRI y sus aliados en esos estados, en tu opinión? En mi opinión y con elementos, estimo que tenemos posibilidades de victoria en ambos estados. En Coahuila, los resultados electorales en las últimas elecciones han sido favorables al PRI. Hay una inercia constructiva del partido, hay un buen ejercicio gubernamental, hay un partido bien organizado, organizaciones serias, buenos cuadros. Y en el Estado de México, que es un conglomerado social extraordinariamente complejo, una demografía en el altiplano del país, me parece que el PRI tiene cuadros muy avesados, muy hábiles, con experiencia administrativa, con experiencia política para competir, y creo que algunas de las figuras destacadas de Morena no han rendido lo mejor en sus encargos. Entonces, mucho influirá la coalición, mucho influirá la capacidad de articular seriamente la colaboración en la coalición del Partido Acción Nacional y del PRI, la buena selección de candidata o de candidato y un trabajo territorial que en el caso del Estado de México el PRI no ha dejado de hacer. Por cierto, yo soy de las que opinan que el gobernador del Mazo ha gobernado con prudencia y entereza para atender al Estado de México, que es complicadísimo, en el marco de un gobierno federal adverso, en una etapa inicial de su administración con el Congreso local adverso. Tuvimos buenos resultados electorales en las pasadas elecciones, y si esa tendencia se consolida y se acrecienta, tenemos enormes posibilidades de victoria. Pues Beatriz, sin duda serán interesantes las cosas que ocurran en el próximo año, en los próximos 2 años, y ojalá tengamos la oportunidad de seguirlas comentando contigo. Te agradezco mucho estos minutos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Beatriz
Paredes, senadora del PRI, exgobernadora de Tlaxcala, expresidenta nacional de su partido, comentando pues la crisis en la que está actualmente el PRI, reflejada por la pérdida constante de posiciones electorales, gubernaturas, que lo han dejado pues en estos momentos pues solo con 3 priistas, actualmente priistas, que gobiernan en los estados de la República, Estado de México, Coahuila y próximamente el estado de